Muy bien, gracias. Tenemos en pantalla, vamos a empezar con dos elementos, ¿no? Tenemos que hablar del derecho administrativo como tal y a la vez vamos a hablar también paulatinamente ingresando al servicio notarial. Sí, ustedes tienen en pantalla un título muy interesante que se llama Defensa del ciudadano en procesos administrativos frente a entidades estatales y territoriales, procedimientos administrativos, impugnación, control judicial y constitucional. Bien, ¿qué queremos decir con todo esto? Es un elemento muy importante, toda vez de que el ciudadano y el Estado, bueno, el pueblo boliviano y el Estado son concepciones diferentes, ¿no? Habíamos hablado de que la propia Constitución, si bien no dice una diferencia, sí da una expresión y esta expresión se llaman garantías jurisdiccionales. El Pacto de San José de Costa Rica sobre Derechos Humanos ha establecido que los derechos humanos por los países que hubieran ratificado este tratado, este convenio, este pacto, pues sus normas deben tener, sus normas constitucionales deben someterse a los derechos humanos. Es así que el artículo 410 de la arquitectura constitucional y 256 prevén que los tratados en tema de derechos humanos gozan de supremacía constitucional. En ese entendido, debemos establecer que el Estado y el pueblo boliviano son elementos diferentes. ¿Por qué? Porque el Estado tiene el Estado es el que domina, el abusivo, ¿no? Entonces, los ciudadanos, el pueblo, tiene como defensa la propia Constitución en aquellas garantías jurisdiccionales. Y en búsqueda de la protección del Estado, pues precisamente se han creado los tribunales de protección como es el Tribunal Constitucional, ¿no? Que emite resoluciones constitucionales. Pero para hablar del derecho y la protección de este, tenemos que entablar el Estado. ¿Qué es el Estado? El Estado es una ficción del derecho que en Bolivia maneja todos aquellos bienes públicos. Si ustedes ven, no sé si alguno de ustedes me podría ayudar, queridos colegas, en leer el artículo 11 de la Constitución. No sé si alguien podría hacernos ese favor, a ver, para participar un poco. El artículo 11 de la Constitución. Aparentemente parece un error, pero no es así. A ver, ¿quién podría de ustedes leer el artículo 11 de la Constitución? ¿Alguien? Nadie, queridos colegas, nadie tiene una constitución a la mano. Wow, estoy muy sorprendido que los colegas abogados no tengan una constitución a la mano. Bueno, eh, voy a pasarme el trabajo de compartir pantalla nuevamente eh, para poder revisar este artículo 11 y entender qué es el Estado. ¿Sí? El artículo 11 de la Constitución, que enseguida lo estamos compartiendo, ahí está, vamos a compartir. El artículo 11 de la Constitución Política del Estado dice algo muy interesante. La República de Bolivia. ¿Ah, cómo? La República de Bolivia. La República de Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática, participativa, representativa, comunitaria, con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres. Entonces, ¿cómo es posible que Bolivia sea un Estado plurinacional? Cuando la propia Constitución, y esta es la que está en vigencia, pueden revisar ustedes en la Constitución que tengan, pueden revisar en la Cámara de Diputados, página web, Cámara de Senadores, cualquier ministerio, dice lo mismo. Pero veamos un poco más, o sea, tal vez es un error de taipeo, ¿no? Artículo 146. Las cámaras de diputados estarán conformadas por 130 miembros y senadores de la República. Artículo 202 establece la presidenta o el presidente de la República.
Artículo también 202, pero numeral 7, las consultas de la presidenta o el presidente de la República. Artículo 238, quienes ocupen cargos electivos de designación o de libre nombramiento, que no hayan renunciado a este al menos 3 meses antes de la elección, excepto el presidente y vicepresidente de la República. ¿Qué ha pasado? Ya, bueno, y si seguimos viendo, vamos a encontrar más veces, muchos más lugares. Aquí está otro, el 339, que dice el presidente de la República, pero ¿qué es lo que sucede? En cambio, si nosotros ponemos la palabra Estado plurinacional, solamente vamos a encontrar arriba, en los dibujitos de la Constitución. ¿Ya? No dicen, no, a ver, Estado Plurinacional de Bolivia, pongamos, ¿no? ¿Dónde dice? La Constitución Política del Estado de Bolivia promulgada el 7 de febrero, dice. La Constitución, pero ¿dónde dice que somos un Estado plurinacional de Bolivia? No dice en ningún lugar, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, esto es bien sencillo. Usamos el Google y vamos a poner un decreto supremo. Decreto Supremo 48-2009. Decreto Supremo, aquí está, del 18 de marzo del 2009. Tenemos que tener en cuenta que nuestra Constitución ha sido aprobada el 7 de febrero del 2009. El presente decreto que ustedes tienen en pantalla, el Decreto Supremo 48 del 18 de marzo del 2009, textualmente dice: artículo 1. En cumplimiento a lo establecido en la Constitución Política del Estado, en ningún lado dice que Bolivia se constituye en un Estado plurinacional de Bolivia, debería ser utilizada en todos los actos públicos privados, en las relaciones diplomáticas internacionales, así como la correspondencia oficial a nivel nacional e internacional, la siguiente denominación: Estado Plurinacional de Bolivia. Bueno, pero ¿qué es lo que ha sucedido? Entonces, ¿somos un Estado o somos una república? La república es una concepción griega y romana. La palabra república tiene dos formantes. El primero, que significa res, cosa, y la segunda, que significa pública, de todos. El Estado boliviano está constituido por bienes públicos: plazas, parques, ríos, lagos, caminos, edificios del Estado, aunque hay algunos edificios donde es una vergüenza, los servidores públicos te hablan por teléfono, ni siquiera te vienen a dar la cara. Pero bueno, uno va al Ministerio de Economía o va al Ministerio de la Presidencia, todo el mundo te habla por teléfono, ni siquiera pueden venir a explicarte, ¿no? Aunque la Constitución dice calidez, candidez, no hay que hacer discriminación, transparencia, pero bueno, lo que sucede es que el Estado boliviano no puede dejar de ser una república. Primero, porque hay una división clara entre lo privado y lo público. Lo privado es regulado por el Código Civil y otras normativas, el del Código de Comercio, el Código de Procedimiento Civil, etcétera, ¿no? El Código de las Familias, que es un tema interno de familiar, de matrimonio, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, sin embargo, también hay la administración de las cosas que pertenecen al pueblo boliviano. Ya se los dije, el Estado es una ficción del derecho. En consecuencia lógica, cuando hablamos de la palabra república, que está en nuestra Constitución más de 8 veces, ¿por qué existe esto? ¿Será un error? Pues no, en ningún momento constituye un error. La república es una forma de gobierno que garantiza la división entre propiedad privada y propiedad pública. Los romanos y los griegos afianzaron la concepción de república con el objeto principal, y esto quiero ser muy taxativo, muy claro, con el objetivo principal de diferenciar lo que era del pueblo y lo que era administrado por, en su momento, reyes y después senadores, estoy hablando de Roma, y posteriormente, bueno, el emperador romano, ¿no?
Entonces, en Bolivia nosotros, si hubiéramos quitado la palabra república, hubiéramos quitado la concepción en parte del concepto de propiedad privada. Sí somos un Estado plurinacional, así eso es innegable, más por la condición étnica. Nuestra Constitución Política de 1967, reformulada en 1994 y abrogada el 7 de febrero del 2009, decía Bolivia es libre, independiente, soberana, multiétnica y pluricultural. Entonces, la pluriculturalidad es la plurinacionalidad, ¿ya? Es la plurinacionalidad. Muy bien. En ese entendido, estando claro que hay una división entre lo que es del Estado y lo que son de los ciudadanos, aunque del pueblo boliviano es todo el Estado. El territorio, recursos naturales, palacio de gobierno, aunque nos hablan por teléfono y los servidores públicos no nos dan la cara, es del pueblo boliviano. Bien, el pueblo boliviano es administrado por el Estado y el Estado administra necesidades: educación, trabajo, economía, dólares, bueno, aunque no hay dólares, recursos naturales hay que vender para pagar a los profesores y al más de 500,000 de servidores públicos que tenemos en nuestro territorio y fuera de nuestro territorio. Muy bien. En ese entendido, el Estado tiene varias normas exclusivas y diferenciadas completamente de lo que es lo privado. ¿Ya? Una pregunta, por ejemplo, muy interesante que siempre hago a mis alumnos del pregrado, e incluso me ha tocado en posgrado, y que no me han podido dar la respuesta, y les digo, si tenemos que hacer un contrato con el Estado, ¿está bien que usemos el Código Civil? Y bueno, han habido algunos que te dicen, sí, colega abogado, tenemos que usar el Código Civil. Falso. El Código Civil para contratos con el Estado no sirve, porque el Estado, al manejar las cosas públicas, las cosas del pueblo boliviano, ha creado y debe crear normativa especializada, colegas. Es por eso que se ha creado una norma en 1990 que hasta ahora no ha sido modificada en gran manera, simplemente algunas sentencias que le han dado algún matiz, alguna jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, la ley 1178. La ley 1178 es un modelo de administración hecho ley precisamente para su cumplimiento, pero es un modelo de administrar el Estado. Tiene sistemas, ustedes los han debido conocer, se lleva en la universidad. Cualquier servidor público debe conocer mínimamente la ley 1178, aunque conocerla, pero no necesariamente a profundidad. ¿Sí? Pero la ley 1178 no, sí, no es todo el Estado, es una parte del Estado. Esta norma tiene 8 sistemas y estos sistemas, hay un sistema de contabilidad, un sistema de presupuesto, un sistema de control que es de la Contraloría General, control interno, hay un sistema de planificación, hay un sistema de operaciones, de programación de operaciones, hay un POA donde inicia toda la gestión y hay un sistema de administración de bienes y servicios que es el Decreto Supremo 0181, que esa es la norma que se usa para hacer contrataciones con el Estado. Es precisamente esa norma la que se debe usar cuando se hacen contrataciones con el Estado, ¿sí? No el Código Civil. En ese entendido, además de que existen alrededor de 25 a 30 decretos que van regulando los mismos sistemas, resoluciones ministeriales del Ministerio de Economía, resoluciones supremas que se han ido dando desde los años 90 para regular varios sistemas. El derecho administrativo boliviano, que digamos la cabeza, la cúspide, es la ley 1178, podríamos decir que es la base, mejor dicho, no termina ahí, ¿no? Hay mucha gente que dice, yo he pasado la ley 1178. Muy bien, pero es otro el sistema de contrataciones, aunque se basa en la ley 1178, hay que profundizar, un sistema de contabilidad, de presupuesto, de programación de operaciones,
bueno, son sistemas que además tienen sus propias normativas o incluso la Contraloría General del Estado en el momento de hacer auditorías especiales, auditorías de cumplimiento especial, etcétera, etcétera, que finalmente terminan en procesos penales, en responsabilidad civil también en su momento, ¿no? También hay otra norma que es la 2341, el procedimiento administrativo. ¿No? Como tenemos norma sustantiva en materia privada, tenemos el Código Civil, tenemos que tener norma adjetiva, el procedimiento civil. En materia de derecho administrativo también existe esa facultad, ¿no? Tenemos una ley 1178, los sistemas, sus decretos, sus resoluciones reglamentarias, resoluciones supremas, resoluciones ministeriales, especialmente del Ministerio de Economía, el sistema de contrataciones estatales, el SICOES, y obviamente tenemos que tener una norma adjetiva. Por eso existe la ley 2341 o también llamada de procedimiento administrativo. Ustedes tienen en pantalla una sentencia constitucional que dice el derecho a la defensa identifica dos connotaciones. La primera es el derecho que tienen las personas cuando se encuentran sometidas a un proceso con formalidades específicas, ¿ya? No se puede procesar de la misma forma a un particular que un servidor público. No es lo mismo. Por eso es que se ha creado, si la memoria no me falla, en el 2010, la ley 004 o ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, ley anticorrupción, que su última modificación ha sido en el mes de agosto del año 2021 con la ley 1390, que modifica ciertos tipos penales en la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, ¿no? Que es una ley precisamente para luchar contra la corrupción. Por eso esta jurisprudencia que tienen en pantalla dice, el derecho a la defensa distingue entre un ciudadano común y un servidor público. Por ejemplo, un ciudadano que no ha trabajado en el Estado, o sí trabajó en el Estado, pero fue hace mucho tiempo, no puede tener pues una responsabilidad administrativa, un ciudadano común, exceptuando, y aquí quiero ser muy enfático, los notarios. Hay tres clases de notarios que los vamos a identificar. Tenemos el notario de fe pública, que son alrededor de 750, 800, que están en las capitales de departamento, en las ciudades y también en provincia. Ese concepto de notario de primera, segunda clase no existe. Esos notarios que les digo, que todos conocemos, vamos a hacer un poder, vamos a vender una casa, comprar un auto, un poder para que alguien me represente, etcétera, son notarios de fe pública, hacen un servicio público, pero sin embargo, y esto es muy, muy claro, y está en la ley, no son servidores públicos. Y así lo dice la misma ley del notariado en su artículo 11 y el decreto supremo 2189, el reglamento de esta ley del notariado, en su artículo 16, que taxativamente dice en el artículo 16 del decreto reglamentario, no son servidores públicos. ¿Ya? Pero ellos están destinados y creados para dar un servicio público. Aunque son abogados privados, el Estado les ha dado una delegación. Ellos sí pueden ser disciplinados, ¿ya? Pero bueno, para no quedarme con la palabra en la boca y que ustedes no se queden con sabor a poco, también existen otros notarios que son servidores públicos. ¿Cuáles? Los notarios de gobierno, que trabajan en la gobernación de cada departamento, o sea que solo tenemos 9. ¿Qué hacen los notarios de gobierno? Actos, hechos y negocios jurídicos donde intervenga el Estado, las alcaldías, municipios, etcétera. Entonces, estos notarios son exclusivos para hacer actos notariales donde intervenga el Estado. Dependen de la gobernación, ingresan por carrera administrativa, que yo sepa, no hay ningún notario de gobierno que haya entrado por carrera administrativa, así que son provisorios, pero ellos son servidores públicos. Yo no puedo ir donde un notario de gobierno y decirle, por favor, hágame una escritura pública de compra y venta de bien inmueble.
¿Y a quién le está comprando la casa? A mi primo. No, pues no. Ese es un notario de fe pública. Pero la ley establece de que estos notarios sirven al Estado. Por ejemplo, el Estado ha decidido comprar una casa para construir un ministerio. Entonces, cuando se venda esta casa, se debe ir ante el notario de gobierno porque se está vendiendo al Estado. O el Estado podría, a través de una ley de diferente normativa, transferir un bien público a manos privadas. Se hace ante notario de gobierno. Y les voy a dar un ejemplo, ¿no? El tema de las famosas, de los contratos administrativos mineros, donde se les dan cuadrículas a los actores productivos mineros, cooperativas, empresas privadas, etcétera, que quieren extraer mineral, ¿ya? Nosotros tenemos una institución que se llama la AJAM, Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera, dependiente del Ministerio de Minería, que hace los contratos mineros. Y estos contratos mineros te dan un tiempo para que puedas tú extraer el mineral, previo pago de impuestos, patentes, regalías y otras condiciones. Este contrato tiene que ser protocolizado por el notario de gobierno. Ya. Por ejemplo, el ministro de Salud decide comprar 20 ambulancias, ¿no? ¿Cuántos he hecho en las 20 ambulancias? No sé, vamos a imaginar 20 millones de bolivianos. Entonces, el notario de gobierno es el que va a hacer el contrato. Bueno, el contrato lo harán los abogados del ministerio, pero va a protocolizar, le va a dar fe pública uh, en la notaría de gobierno. Ya, ustedes pueden revisar eso en el artículo 26. Entonces, hay otro notario también que es servidor público, se llama cónsul. El cónsul, bueno, y tenemos diferentes cónsules en diferentes países de parte del servicio diplomático. Los cónsules son notarios en el extranjero. Yo puedo estar en Argentina y necesito darle un poder a mi papá aquí en La Paz para que venda mi casa o me divorcie o cobre una deuda. Entonces, yo puedo estar en el consulado boliviano, creo que tenemos 6 cónsules en diferentes ciudades de Argentina, porque tenemos creo que más de 800,000 bolivianos viviendo allá, nacidos allá, muchos se han ido de acá, pero bueno, tenemos una gran comunidad, entonces el servicio consular es importante. Yo voy donde un cónsul, le digo lo que quiero hacer, demuestro mi ciudadanía, pues y va a ser él un poder. Ese poder va a venir por apostillado a la Cancillería, se le va a entregar, digamos, a mi papá, que es el apoderado, él va a protocolizar ante un notario de fe pública, pero vía Cancillería, y ya mi padre tiene la facultad de vender esa casa a nombre mío y yo estando en la Argentina. Y otros trámites más. También el cónsul es pues un funcionario público, ¿no? Es un funcionario público que definitivamente depende del Estado, en este caso de la Cancillería. Ahí podemos dar, ¿no?, algunas diferencias y podemos establecer que, por ejemplo, los notarios, al ser privados, son sometidos a procesos disciplinarios, pero vamos a enfatizar. Entonces, esta argumentación constitucional que ustedes ven en pantalla dice, a tener una persona idónea que pueda patrocinar y defender oportunamente, mientras que la segunda es el derecho que precautela a las personas que para en procesos que se les inicia tengan conocimiento y acceso de todos los actuados e impugnen los mismos con igualdad de condiciones, conformes a procedimientos preestablecidos, y por ello mismo es inviolable por las personas o autoridad que impida la restricción de su ejercicio. Cuando yo soy un humilde ciudadano y tengo procesos disciplinarios por alguna situación, como es servidor público o ex servidor público, o tengo problemas con impuestos, con la alcaldía, con la aduana, con una repartición del Estado, pues es aplicable que el Estado tiene que permitirme tener acceso a la información. ¿De qué se me acusa? ¿De qué se me quiere multar? ¿Qué impuesto no he pagado? ¿Cuándo no he pagado? ¿Por qué la línea a nivel de mi casa no es la correcta? ¿Qué he incumplido? ¿No? O sea, toda la información. Bien, y aquí vamos a ver la diferencia entre esos derechos fundamentales y garantías constitucionales, ¿no? Hay esta falencia. A veces confundimos derechos fundamentales con garantías constitucionales. Los derechos fundamentales son derechos públicos
que tienen las personas individuales o colectivas protegidas por medios jurisdiccionales. ¿Cuáles son esos medios jurisdiccionales? Es la administración del Estado, y se los dije, tiene dos formas de hacer, de administrar justicia o castigar. Una es a través del derecho penal y la otra es obviamente a través del derecho administrativo, ¿no? Entonces, las personas están protegidas por esos medios jurisdiccionales. Ayer también vimos que está prohibido hacer justicia por mano propia, ¿verdad? Está prohibido. En ese entendido, respecto a las personas y sobre todo el respeto de los poderes u órganos del Estado, los derechos fundamentales son por la simple condición de ser ciudadano boliviano o, yendo más allá, por el simple derecho de ser persona, pertenecer a la especie humana. En cambio, las garantías constitucionales son los instrumentos que la ley da a las personas para recurrir ante la autoridad competente contra actos ilegales que restrinjan, supriman, amenacen derechos fundamentales, la vida, la locomoción, etcétera, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos garantías como procesales, que asumen el cumplimiento de requisitos, condiciones, términos, plazos y demás formalidades que la Constitución y las leyes imponen, el famoso debido proceso y el ejercicio de los derechos humanos. También tenemos otro tipo de garantías judiciales que operan como directrices que guían cualquier proceso o procedimiento donde se tenga que solucionar cuestiones emergentes en el ejercicio de los derechos, el debido proceso sustantivo, independencia, imparcialidad, probidad, celeridad, razonabilidad, proporcionalidad, equidad y gratuidad. Esos son los principios de la garantía judicial, ¿ya? Cuando hablamos de derecho administrativo, sucede algo muy interesante. En el momento que empezamos a hablar de derecho administrativo, estamos hablando del manejo de la cosa pública. La justicia es un elemento que el Estado debe garantizar. ¿Y cómo garantiza? Dándoles presupuesto, permitiendo de que los jueces tengan independencia, aunque muchos de ustedes se reirán, y yo también me río de mí mismo, porque sabemos que en este país la independencia judicial del poder político es algo irrisorio, ¿no? Pero bueno, en algún momento, no sé si por la fuerza, por la revolución, por el voto, vamos a tener que reconstituir un Estado constitucional de derecho y que la justicia, por lo menos si no va a ser total, en gran parte independiente, ¿no? En gran parte, pero dudo mucho que lo hagamos con el voto, sinceramente, como van nuestra Asamblea Plurinacional y muchas otras situaciones que podemos ver, ¿no? Bien, pero aquí hay otras que son las garantías jurisdiccionales. Procesos rápidos especializados en la tutela oportuna de derechos humanos. Por medio de estas garantías se activa la jurisdicción constitucional, acción de amparo, acción popular, acción de protección a la privacidad. Las garantías jurisdiccionales, el debido proceso, la presunción de inocencia, nadie puede ser juzgado dos veces por lo mismo, la ley es retroactiva, a menos que beneficie al trabajador, al imputado, y todo eso son esas garantías jurisdiccionales que en el momento que se vulneran, hay estas acciones de defensa que están en pantalla. El derecho administrativo boliviano no solamente implica eh, los ministerios, implica también el órgano judicial, porque en algún momento yo voy a reclamar algo a una autoridad administrativa. Vamos a imaginar que la han destituido a mi hermana estando embarazada, yo soy abogado y yo voy a pues ir a la vía constitucional para hacer respetar ese derecho. Y vamos a imaginarnos otro derecho, ¿no? Vamos a imaginarnos otro derecho. Eh, me han cobrado, me han hecho una intimación de pago de un impuesto y ese impuesto está pagado, solamente que se ha ido a un formulario equivocado, ¿no? Hay personas antes, cuando no era digital, se hacían unos formularios en máquinas de escribir, ¿no? Y resulta de que ese mi impuesto, lamentablemente mi contador o yo mismo me equivoqué y mandé pues
hice en un formulario equivocado, no usé el formulario 600, usé el formulario 300. Entonces, ese dinero se ha ido a otro lugar del Estado. Pero, sin embargo, a mí el Estado me inicia un proceso, yo me defiendo y le digo, este impuesto está en tal lugar, fue un error, un lapsus calamis, un lapsus linguis, un lapsus brutis, por último. Pero el Estado no me hace caso. Entonces, pese a que yo puedo ir a una vía administrativa, a un recurso de alzada incluso ante impuestos internos, y pierdo. Entonces, tengo todavía las garantías judiciales, que significa que yo puedo llevarle al Estado a un proceso judicial. ¿Cuál es la competencia? ¿Cuál es el juez competente para llevar a un Estado, para que un humilde ciudadano triste le lleve al poderoso Estado boliviano ante los estrados judiciales? Para eso hay una ley especializada que la vamos a ver más adelante. Bien, ¿qué administra el Estado? ¿Ya? El imperio de la ley. El Estado administra nuestras actividades, controla lo que hacemos, potestad reglada, normas jurídicas que crean para regular la conducta, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, este Estado que administra tiene primero a los ciudadanos, que eso es lo único real y lo único importante de un país. El Estado boliviano no existe por sí solo, existe para los bolivianos. Eso es importante. Luego están los órganos de represión, ¿no? Que son la policía, finalmente el ejército que dice que nos cuida. Me imagino que cuando tengamos guerra vamos a ver que también nos podrían proteger, aunque la verdad soy muy incrédulo, ¿no? Pero bueno, veremos. Y bueno, la administración pública, el servicio público de planta o a través de contrato eventual, ahí tenemos un gran grupo de servidores públicos, muchos son de planta, los famosos de ítem, tenemos servidores públicos eventuales que tienen contratos temporales, luego hay los famosos consultores de línea, los consultores por producto, y bueno, al final todos ellos de alguna forma son responsables ante el Estado y son servidores públicos porque la misma ley 1178 establece y dice, no importando la fuente de remuneración, todo aquel que hace un trabajo para el Estado y recibe recursos económicos del Estado en compensación a su trabajo, debe entenderse como servidor público y responsable ante el Estado y el pueblo boliviano. Aún el dinero venga de la cooperación internacional, hay una cooperación coreana, una cooperación japonesa, inglesa o donde fuera, se ha contratado con ese dinero. No importa, es un servicio al Estado, por lo tanto, debe considerarse como servidor público. Muy bien. Entonces, estos servidores públicos son responsables por la jerarquía. Ya, la constitución política del Estado. Bueno, aquí quiero mostrarles un artículo, no sé si lo tengo en esta presentación. Eh, no. Les voy a mostrar un artículo, voy a volver a compartir. Este es un artículo vital. El famoso artículo 232. Voy a dejar esta presentación para mostrarles este artículo. Muchos lo conocen, ¿no? Muchos conocen el artículo 232. ¿En qué informe legal, en qué imputación formal? No existe este artículo. Es la base del servicio público, ¿no? La administración pública se rige por los principios de legitimidad, legalidad, y eso quiero dejar en comillas, ya, principio de legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso, compromiso, interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad, ¿no? Creo que estoy, ¿me pueden escuchar o hay algún problema? ¿Me escuchan bien? Mm, Sí, sí, doctor, se escucha bien. ah, ya, perfecto, sí. Creo que tengo. ¿Se escucha con algo de eco o no hay problema? Yo Está siento. bien, está bien. Yo Ya, escucho bien, no se los compare con los colegas.
Ya, muy bien. Este artículo 232, el artículo 232 es la base por donde incluso se pueden iniciar acciones y procesos de los ciudadanos contra los servidores públicos. Pero el más importante es el de legalidad. Ese es el principio donde los ciudadanos podemos tener del cuello a los servidores públicos si algunos servidores públicos no tendrían tanto poder con la justicia. Pero bueno, la legalidad, y se los había dicho, empieza porque las leyes son en realidad las que gobiernan el Estado. Un gobierno de leyes y no de hombres, ¿no? Tampoco de mujeres, ¿no? Seamos igualitarios. El principio de legalidad es el bozal, la cadena de cualquier servidor público. Es el cumplimiento de la ley. Los servidores públicos no pueden hacer más allá de lo que la ley dice. Y el hacer menos de lo que la ley dice constituye responsabilidad, incluso pueden ser delitos. ¿No? La 1178 establece en su artículo 28 cuatro responsabilidades que emergen principalmente de la acción de hacer o hacer mal, ¿no? Yo soy el planillero, jefe de recursos humanos, y bueno, un día, no sé, me equivoqué, tomé un poco de bebidas alcohólicas, al día siguiente tenía que presentar la planilla y resulta que a todos los servidores públicos les he pagado unos 100, 200 bolivianos más. Me he equivocado en la planilla, ¿no? Entonces, mi responsabilidad va a ser administrativa, porque no cumplí la norma administrativa. Hay un procedimiento para hacer planillas, ¿ya? Pero además he cometido un daño económico, porque la planilla de mi institución eran 3 millones de bolivianos, por darles un ejemplo, al mes, cuando se ha girado 3,5. Y después se dan cuenta, lo que pasa es que tú has pagado mal. Ya, ahí hay un daño económico al Estado, por lo tanto va a emerger una responsabilidad civil porque yo no cumplí la norma. Pero además va a haber una responsabilidad penal porque la ley 1390 ha regulado que el incumplimiento de deberes es daño a terceros y daño al Estado. Wow. Entonces, esos 3 millones o ese medio millón que he pagado de más, yo voy a tener que pagar en algún momento. Pero aparte tendré un proceso penal por incumplimiento de deberes, ¿no? Por la omisión, por haber hecho, pero haber hecho mal. ¿Y dónde se basa todo eso? En la legalidad, en la ley. ¿Cómo controla el Estado o cómo este Estado ficticio se autocontrola? Por la ley. Ese también es un argumento muy poderoso para tener secuestrado al poder o al órgano judicial. ¿Quién aplica la ley? Los jueces. ¿Quiénes interpretan la ley? Pues los jueces. ¿Y quiénes son los jueces? Servidores públicos. Ya. ¿Y de quién dependen? Del Estado, pero ellos deberían depender de su moral, deberían depender de su ética, pero lamentablemente no es así. Entonces, cuando el ciudadano quiere enfrentarse contra el Estado o contra los servidores públicos, debe usar la norma jurídica. Ese es el bozal y la cadena de los servidores públicos, ¿no? Por eso, cuando uno en el mundo causídico, en el mundo litigante, te llega un caso para pelearte con el Estado, pues lo que no vas a poder hacer es dejar de estudiar. Tienes que estudiar y entender la lógica jurídica del principio de legalidad. ¿No? ¿Qué es lo que ha hecho? Estaba en sus funciones, incluso para defender a un servidor público, ¿no? Viene el servidor público, es un cliente y te dice, doctor, mire, lo que pasa es que lamentablemente yo ese día tuve un lapsus calamis, un lapsus brutis, el Excel no tenía licencia y me cambió los números, no guardó correctamente la aplicación, los porcentajes que yo había sacado en el Excel y lamentablemente cometí un error. Muy bien, ahora tengo que defenderlo, este servidor público. ¿Ya? Pero, ¿cómo lo voy a defender? Bueno, pero ¿tú qué eres? Sí, yo hago planillas, soy el habilitado, ya. Pero tú tienes un inmediato superior, tienes un jefe de recursos humanos, sí. Él tiene que firmar la planilla para que tú pagues. Claro, y
¿Ha firmado? Sí. Y para que esto vaya al Ministerio de Economía, ¿ha firmado también tu MAE, tu ministro, tu director, la autoridad superior de la institución? Claro. Pero entonces tú no eres el único responsable, porque las otras autoridades tienen la obligación, por principio de legalidad, de revisar. Son tan responsables o más responsables incluso que tú, porque al final tú has hecho el arqueo para pagar, pero no eres el único responsable, ¿no? Entonces, todo empieza en este artículo. Si hay alguna pregunta, pueden levantar la mano, no hay problema. Vamos a continuar. Voy a volver a la presentación. Permítame, tarda un poco en compartir. Bien. Continuando con los ejemplos, la Constitución te da estos dos artículos, ¿no? Estos dos artículos son el elemento de defensa del ciudadano ante el Estado y que vas a aplicar en la vía judicial y en la vía administrativa. El Estado garantiza el derecho al debido proceso. ¿Qué quiere decir el debido proceso? Tiene que haber un procedimiento para juzgarme. Y yo me río siempre cuando hay personas que te dicen, está prohibido fumar en ambiente cerrado. Bueno, no, yo no fumo, ¿no? Esporádicamente tal vez alguna vez lo he hecho, pero he aprendido de que no está prohibido fumar en ambiente cerrado. Hay una ley que dice que está prohibido y es la ley de medio ambiente. Está prohibido fumar en ambiente cerrado, pero en ningún lado dice el procedimiento o cuál va a ser la sanción. Por lo tanto, esa es una norma inaplicable. ¿Ya? Hay un debido proceso, sí, pero no hay una forma de sancionarme. Por lo tanto, artículo 14, inciso 4, nadie está obligado a hacer lo que la ley y la Constitución no mande, ni a inhibirse de lo que ésta no prohíba. Perfecto. ¿Ya? Por lo tanto, el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. El Estado, el debido proceso es una de las garantías más importantes. Y como hemos visto en los últimos 2 días, estas garantías, colegas, se subdividen. Por ejemplo, fundamentación, motivación, valoración de la prueba, y hay muchas más, no generar en perjuicio, etcétera, ¿no? Que eso vamos a programar con Néstor para otro estudio, para otro podcast, otro conversatorio, ¿no? Bueno, el artículo 16 se garantiza la presunción de inocencia durante el proceso. En caso de duda, la norma aplicable regirá la más favorable al imputado o procesado, disciplinado, lo que fuera, en concordancia al 256, que te dice que cuando la redacción de normas de derechos humanos es superior a lo que está establecido en la Constitución y en la ley, se aplican los derechos humanos. Los servidores públicos toman decisiones. Esas decisiones afectan la vida de los seres humanos. Miren, no quiero hablar de esto en un sentido político, pero sí en un sentido crítico. Cualquiera de nosotros en este momento ya ha sido afectado por una decisión de los servidores públicos. Tú sales a la calle y quieres comprar $1 o quieres comprar $100 y antes necesitabas 700 bolivianos para comprar $100. Hoy necesitas 800, 850. Esos 100 o 150 afectan a un celular que antes yo lo compraba en 1,500 y ahora tengo que comprarlo porque el dólar paralelo ha subido, ya tengo que comprar en 1,600. Esas decisiones de Estado nos afectan a los bolivianos, ¿no? Nos afectan, pero pueden haber afectaciones particulares. Y es ahí donde entramos los abogados. Una decisión de una autoridad, un ministro, por ejemplo, que ha decidido destituir a un servidor público simplemente porque este servidor público no vino a trabajar un día. Ya, está bien, o sea, tiene que ser responsable el servidor público, pero previamente le has hecho una sanción verbal, le has mandado un memorándum. ¿Qué tal si el reglamento interno de personal establece que cuando ya hay reglamentos internos de personal, por ejemplo, yo tengo acá el reglamento del Banco Central y dice que cuando una persona no asiste a trabajar un día,
hay un descuento. Cuando no trabaja 3 días, ya ha faltado en forma injustificada, para retirarlo se le debe hacer un proceso disciplinario. Wow, ¿no? Entonces de ahí yo me puedo agarrar y decir, a ver un ratito, ¿por cuál ha sido el justificativo para que usted destituya a este servidor público? Ah, es de libre nombramiento, provisorio, no goza de derechos. Sí goza de derechos. Para que usted destituya un servidor público, por más provisorio que sea, usted está vulnerando el derecho al trabajo. Entonces, usted tiene que explicar por qué lo ha destituido. Ah, no, es que se ha faltado un día. Está bien, su reglamento interno de personal dice que para que él sea destituido por faltar más de 3 días debe haber un proceso, pero solamente ha faltado un día, entonces no es causal suficiente. Solicito la reincorporación de este servidor público. Me voy a un recurso de revocatoria, me voy a un recurso jerárquico, incluso me puedo ir a un amparo. Difícilmente voy a ganar porque el Tribunal Constitucional ha establecido, sí, los servidores públicos tienen derecho a impugnar, pero cuando son de libre nombramiento, son, en pocas palabras, sustituibles. Ya, voy a ir a perder, pero no sin pelear, ¿no? Y como abogado también, el cliente le voy a ser sincero y le voy a decir, mira, la verdad no vamos a ganar mucho, pero ¿quieres pelear? Sí, quiero pelear. Bueno, entonces mis honorarios son tanto, ¿no? Y posiblemente la situación del servidor público sea de embarazo, de una enfermedad terminal, o él tenga una discapacidad importante o incluso tenga un hijo discapacitado o un familiar discapacitado que tenga carnet de discapacidad. Ah, de esto nos vamos a agarrar para ir e impugnar ese acto administrativo, vía revocatoria, vía jerárquico y finalmente vía amparo, para que tú vuelvas a trabajar. Imagínense una persona que tiene una enfermedad terrible como el tema de la diálisis, una insuficiencia renal. A esa persona no la pueden destituir porque depende del seguro médico y no solamente es con que diga, ah, ya, le vamos a seguir dando el seguro médico hasta que se muera, pero y además, ¿y dónde está la Constitución donde dice el vivir bien? O sea, el enfermo tendrá médico, pero no va a tener pan. No, pues, ¿no? Entonces, esos son, ayer hablábamos, ¿no? El estándar más alto cuando vemos acciones constitucionales, el estándar más alto. Continuemos. Bien, todos los actos en el derecho administrativo, todo lo que hacen los servidores públicos, incluso lo que hablan por medios de televisión, son impugnables. Bueno, que un servidor público, ¿quién ha hablado? La secretaria, el porterito, no, pues, no. O sea, lo que digan ellos, pues, sea por medios de comunicación, por redes sociales, no tiene impacto. Pero imagínense una alta autoridad de Estado, un director de una entidad pública, una autoridad política, un ministro, el propio presidente, pues esas sus voluntades, esos actos afectan al ciudadano y pueden afectarle de gran manera su vida, su matrimonio, su estabilidad emocional, económica, ¿no? Qué difícil es cuando hemos sido jovencitos, nuestro primer trabajo en el Estado y nos votan, ¿no? Pucha, es un golpe duro, ¿no? Ya con el tiempo te vas volviendo más cuerudo y ya no te afecta tanto, sabes que vas a estar en una institución 1 año, 2 años, hasta que cambien al ministro, o vas a estar, digamos, en el mejor de los casos, 4 años, ¿no? Porque el ministro no lo cambia el presidente, cosa, cosa que también yo me pregunto por qué, ¿no? Tenemos ministros que ya están 4 años, tal vez algunos necesitan descansar porque la administración pública es desgastante, el poder es desgastante, pero el derecho administrativo, todas las acciones que ellos hagan, afecta al pueblo boliviano. Puede afectar en manera general, como el tema del dólar, o puede afectar en manera intuito persona, personalísima. Entonces, los abogados tenemos que conocer y saber cómo impugnar, ¿ya? Cómo pelearnos contra el Estado, porque el Estado, si bien es un monstruo, eh,
hay que darle pelea, ¿no? No porque sea Estado vamos a tener miedo. Si tenemos el principio de legalidad de nuestro lado, la razonabilidad, pues es cierto. Por ejemplo, hoy día viene un cliente y me dice, tengo un proceso disciplinario, pero este proceso disciplinario o este hecho que ha generado el proceso es del 2020. Ah, muy bien. Entonces, ya prescrito, porque la responsabilidad administrativa prescribe en 2 años. Sí, y nos quejamos cuando le iniciaron el proceso, dijimos, bueno, esta responsabilidad ya ha prescrito. Bueno, y hoy día nos llega una primera resolución y nos dice, lo que pasa es que eso debieron haber dicho a un principio y no en el término probatorio, y por lo tanto esta autoridad no tiene la capacidad para decir si ha prescrito o no. Eso es un prevaricato, ¿no? Eso es un prevaricato porque esta autoridad es un sumariante. ¿Qué es un sumariante? Es un juez administrativo. Está actuando discrecionalmente. Y bueno, me va a tocar el fin de semana trabajar y bueno, voy a tenerle que dar duro, duro. Y yo sé que vamos a ganar porque la prescripción es pues un derecho. Pero seguramente este servidor público, por miedo a la MAE, por miedo a su jefe, no quiero ayudar, van a decir que yo le estoy ayudando, van a pensar que me han pagado. No, es simplemente criterio y razonabilidad. Está insinuándonos que quien debe tomar la decisión es la autoridad superior. ¿Y qué tal si la autoridad superior también nos dice, no, creo que no ha prescrito, vamos a tener que ir a un amparo? Y en el amparo obviamente vamos a ganar, pero eso ya es un daño. ¿Por qué? Porque estas autoridades, aunque no son jueces jurisdiccionales, son autoridades que toman decisiones en la vía administrativa y en consecuencia tienen responsabilidad. Les dije ayer o el lunes que hay varios tipos de justicia en Bolivia, ¿no? La justicia es plural, la justicia ordinaria, la justicia constitucional, la justicia originaria campesina, pero también hay la justicia administrativa. Y un ministro, por ejemplo, en el momento de resolver un recurso, imaginémonos que es uno de alzada, un recurso jerárquico, pues tiene que ser responsable de lo que dice. Imagínense juzgar administrativamente por un hecho prescrito. Eso ya es pues un prevaricato, ¿no? A sabiendas de que la ley te dice, aquí hay prescripción y tú reclamas la prescripción y no la acatas, pues eso ya es discrecional, ¿no? Bien, 20:32. Vamos a avanzar esta diapositiva más y después entramos al descanso, pero quiero que por favor tomen atención. La impugnación. Impugnar es solicitar la nulidad de una decisión, oponiendo razonamientos que demuestren que la decisión es injusta o ilegal. Yo sé que muchos colegas van a decir, colega, la nulidad tiene que estar determinada por ley. Sí y no. También la nulidad se puede aplicar cuando el que administra justicia se ha apartado de la razonabilidad, la valoración objetiva de la prueba. Y ayer hemos visto varias sentencias constitucionales que precisamente hablan de ese elemento, ¿no? Por ejemplo, acá, legitimidad versus legalidad. Y esto es una confusión, ¿no? Imagínense, eh, no quiero llamar a la sublevación armada ni nada por el estilo, pero voy a dar un ejemplo. Imagínense que mañana el dólar sube a 12 bolivianos, la gasolina se dispara, el pan sube a 2 bolivianos, el pasaje en minibús a 5. Estoy hablando de algo terrible, ¿no? Eh, ¿Será que el pueblo boliviano va a seguir respetando la legalidad? No. Me imagino que el pueblo boliviano va a tomar las calles, van a hacer bloqueos, van a hacer un montón de situaciones. ¿Por qué? Porque aunque no es legal, es legítimo, ¿no? Es legítimo. El derecho administrativo y los servidores públicos, muchos no entienden esta concepción. Por ejemplo, dicen, cuando llega una autoridad nueva a una institución pública, tiene todo el derecho legal
de destituir a todos sus trabajadores. A mí me tocó una vez en una institución pública, llegó una nueva autoridad, una dama, y dijo, pongan todos sus cargos a disposición y háganlo por escrito. Muy bien, yo hice mi nota y puse, ¿no? Pongo a disposición mi cargo por instrucción de tal persona que ha venido a decirnos esto. Ah, ya, o sea, por instrucción, tal persona ha instruido. Es mi derecho legal y mi derecho legítimo, ¿no? Entonces, el tema de la legitimidad, ¿cuándo se rompe? Cuando la autoridad es irracional y su actuar además es ilegal y afecta estándares altos y afecta la vida. Hay una película, colegas, que les puedo recomendar para que entiendan muy bien esto. Si alguno lo ha visto, me alegra. Es una película de los años 80, se llama La Amistad. Es una película donde unos africanos son raptados y son llevados a esclavos a Estados Unidos. ¿Ya? Pero antes, no, son llevados a Cuba. Pero estos esclavos se rebelan contra sus captores que los iban matando, los mataban de hambre, les hacían vivir sobre sus propios fluidos naturales que tenemos los seres humanos, se sublevan y los matan. Y este barco va a la deriva, los africanos no sabían conducir un barco a vela y finalmente atracan en un puerto norteamericano, donde ven los cadáveres de los esclavistas y dicen, ustedes han matado gente. Llega un proceso judicial a la más alta corte de Estados Unidos, donde finalmente se demuestra que esas personas habían nacido en libertad y que habían sido esclavizadas por la fuerza. Y en un fallo judicial, que por cierto es real, eh, establecen y dicen, cuando las personas son sometidas a situaciones que van afectando su vida y su libertad, tienen todo el derecho de desconocer la ley porque su condición legítima es superior a la ley y esa condición legítima es la vida y la supervivencia, que tienen todo el derecho a matar, ¿no? Muy interesante. Les repito, la película La Amistad está, los que tienen televisión por internet, en Netflix, La Amistad. Muy bien. Eh, lo injusto es usar la ley para forzar y tomar decisiones que afecten a los ciudadanos o incluso no usar la ley para tomar decisiones, lo que significa que es apartarse de la ley es arbitrario, ¿no? Bueno, voy a volver a recalcar lo que pasó en el año 2017, ¿no? Un derecho humano habrá sido legal, la situación fue legítima, no nos olvidemos que fuimos a un referéndum, ¿no? El referéndum fue legal y también fue legítimo. No hubiéramos tenido muertos en Sacaba, en muchos lugares, si algunas personas hubieran entendido a cabalidad que hay situaciones legítimas que someten a la legalidad. Bien. Cuando estamos en una acción de amparo, por ejemplo, en un proceso judicial, pues precisamente son estos conceptos los que impactan a los tribunales. Saber manejar muy bien estos principios de legitimidad, de legalidad. A veces pensamos los colegas abogados que todo es la ley, la ley, la ley. Sí, pero la ley está construida para servir al hombre. Y muchas veces, a veces, la ley y los administradores de justicia actúan ciegos, sin valorar la condición humana o ese principio denominado pro homine, todo en favor del ser humano, del hombre, ¿no? El pro homine. Entonces, valorar los principios y los valores y darles una relevancia constitucional necesaria, pues va a cambiar aquel esquema de la valoración de la ley por la ley. Sometimiento y cumplimiento pleno a la ley, siempre y cuando exista razonabilidad. Aquí viene un aforismo y latinazgo, ¿no? Que lo han debido escuchar, se usa mucho en pregrado. Dura lex sed lex, ¿no? Dura lex sed lex. Dura es la ley, pero es la ley. Ah, qué interesante. Siempre y cuando su aplicación sea razonable, motivada y fundamentada.
Bien, en este sentido, aquí tenemos jurisprudencia. eh, Dice, la afortunada concepción del Estado de Derecho o Estado bajo régimen de derecho, cuya base ideológica es un gobierno de leyes y no de hombres. Vuelvo a recalcar algo que yo sé que muchos colegas no están de acuerdo. En muchos casos, en la mayoría de los casos, en el 90% de los casos, se debe cumplir la ley. Pero en ciertas excepcionalidades se debe ir a los principios y valores, ¿ya? En condiciones de estándares altos, cuando hay injusticia, cuando se trata de menores de edad, cuando se trata de personas de adultos mayores, discapacidad, grupos vulnerables de la sociedad, o cuando realmente hay elementos de prueba que liberan a una persona de la pena o de la responsabilidad y no han valorado las autoridades, ya sean judiciales o administrativas. En ese momento se debe usar estos principios y estos valores para que finalmente en un amparo constitucional o en un juicio ordinario o en un proceso administrativo disciplinario se cambie la opinión. Bien, vamos a hablar de procedimiento administrativo. Nos damos unos minutitos de receso en aula, por favor. Gracias.
Bien, vamos a volver. Ustedes tienen en pantalla los principios del informalismo en el derecho administrativo en defensa del ciudadano. ¿Qué es el informalismo? ¿Ya? La ley 2341 del procedimiento administrativo, en su artículo 4, inciso D, establece el principio del informalismo. El procedimiento civil, procedimiento penal, procedimiento laboral y los otros procedimientos son ritualistas. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que tienen que cumplirse ciertas formalidades, pero el procedimiento administrativo no tiene esta exigencia en sí. Y vamos a ver, el principio de informalismo es la inobservancia de exigencias no imprescindibles, no esenciales por parte del administrado. ¿Quién es el administrado? El ciudadano. El ciudadano es el administrado. ¿Ya? Esenciales por parte del administrado, que pueden ser cumplidas posteriormente y que podrán ser excusadas cuando no son vitales. Y ello no interrumpe el procedimiento administrativo, ¿no? Por ejemplo, quiero presentar un recurso de revocatoria, firma de abogado. No es necesario. Puede ser una simple nota que la referencia diga y presento impugnación o recurso de revocatoria, ¿no? Entonces, el principio de informalismo consiste en la defensa del ciudadano, sea este servidor público o persona que actúa independientemente porque un acto administrativo ha afectado sus intereses o presuntamente se siente vulnerado o afectado en alguno de sus derechos. Bien, la sentencia constitucional que tienen en pantalla, 642 del 2003R, dice, establece que este principio, hablando del principio de informalismo, consiste en la excusación de la observancia de exigencias formales no esenciales y que pueden ser cumplidas después, por ejemplo, la errónea calificación del recurso, y que dicha excusación debe ser interpretada siempre, siempre a favor del interesado o administrado, aplicando el principio pro actione, todo por la acción, todo por el proceso, para asegurar, más allá de las dificultades de índole formal, el formalismo, ritualismo, una decisión sobre el fondo de cuestión, objeto del procedimiento, ¿no? Lo que sucede, a ver, uno llega a un ministerio y se equivoca en el nombre del ministro, ¿no? O le dice, señor ministro, ¿no? Y ahí está, disculpen la palabra, ahí está esa secretaria que no tiene calidez ni candidez y me imagino que tal vez incluso no formación como debería tenerla, y dice, no, está mal el nombre del ministro, además él es PhD, ¿no? Por favor, y no es doctor, él es PhD. Y bueno, la gente tiene que ir a rehacer su nota, que tal vez le ha costado 2 bolivianos porque no tiene impresora en su casa, más el internet, todo. Ese es un perjuicio. Esta sentencia constitucional es aplicable, aplicando el principio pro actione. ¿En qué afecta que la carta diga doctor, licenciado, o por último el ministro se llamaba Cristian López y le han escrito sin H o con H, ¿no? Al final son elementos que no afectan al fondo de la cuestión. Esta sentencia constitucional establece que la administración pública debe entrar al fondo de la cuestión, a objeto del procedimiento. Yo nunca he visto en un proceso judicial rechazar una demanda por faltas ortográficas o porque le ha faltado un punto, una coma o porque ha habido un error de typeo. A veces hasta las letras se borran y por escribir rápido, no, son cosas que ni los jueces toman en cuenta a veces porque son simples situaciones de mera forma. Y nos encontramos a veces con servidores públicos que dicen, no, el ministro se llama tal cosa, ¿no? Pero bueno, eso es un error y esta sentencia constitucional, colegas, las podemos tener a mano para cualquier momento y decir, a ver, aquí hay el principio del informalismo. Por consiguiente, en virtud de ese principio de informalismo, la autoridad administrativa podrá interpretar el recurso
no de acuerdo a la letra no a la letra del escrito, sino conforme a la intención del recurrente. Por ahí no ha calificado muy bien la acción, porque esa persona no es versada en derecho. Es un ciudadano que, de acuerdo a su interpretación, su lógica, su vivencia, considera que tal derecho es una cuestión en este sentido. ¿Ya? Y el servidor público tiene la obligación de entender el fondo, qué es lo que quiere decir y finalmente qué es lo que necesita que se les responda en la protección de sus derechos y sus garantías, ¿no? Entonces, no de acuerdo a la letra escrita, sino conforme a la intención del recurrente, corrigiendo e invocando formalidades de los administrados. Me olvidé preguntar, no sé si hay alguna cuestionante, colegas, algo que quieran preguntar del anterior periodo. Bueno, si no hay, pueden levantar la mano, están en toda la libertad. Ayer habían un poco más de preguntas, ¿no? Recurso de impugnación. La ley 2341 es la norma que permite la impugnación en la vía administrativa, aunque debo recalcar que las alcaldías y algunas gobernaciones han creado sus propios procedimientos, que no difieren conceptualmente de la ley 2341, pero sí se diferencia en los plazos, ¿no? Plazos para presentar recurso de revocatoria, por ejemplo, en la 2341 son 10 días y el jerárquico son 10. En las alcaldías son 8, ¿no? Cuando eres servidor público y quieres impugnar, hay un reglamento del Ministerio del Trabajo, de la Dirección del Servicio Civil, que te dice 8 días para presentar tu impugnación. No, va cambiando. Por eso siempre los juristas tenemos que actualizarnos con las normas, preguntar, leer. No es un trabajo sencillo, es un trabajo que implica mucho compromiso, ¿no? Cuando nos hacemos vencer plazos, es un acto consentido, ¿no? Ya a llorar al río, como se dice, ¿no? Muy bien. El recurso de revocatoria deberá ser interpuesto por el interesado ante la autoridad administrativa que pronunció la resolución impugnada dentro del plazo de 10 días siguientes a su notificación. Eso dice el artículo 64. Pero les recalco, en algunas instituciones, por ejemplo, cambia. Esta ley no es aplicable al régimen militar, al régimen policial, porque ellos tienen otros procedimientos, ¿no? Procedimientos policiales, procedimientos militares, donde también pueden impugnar, pero tienen sus propios plazos. ¿Ya? El recurso de revocatoria es básicamente establecer y decir, no estoy de acuerdo con esta decisión o este acto administrativo. Quien resuelve es la autoridad que tomó la decisión. Puede ser desde una destitución. Y cuando esta autoridad recibe este recurso, tiene un plazo de 20 días, ustedes pueden leer el artículo 64 para responder. Podrá responder anulando, revocando, confirmando en parte, revocando en parte, etcétera, pero está obligado a responder. Caso contrario de que no responda, emerge silencio negativo, significa no. Y posteriormente a eso se habla el recurso jerárquico, también con un plazo de 10 días, que debe ser resuelto por el inmediato superior. ¿Ya? El recurso jerárquico se impondrá ante la misma autoridad administrativa competente para resolver el recurso de revocatoria dentro del plazo de 10 días siguientes a su notificación o al día en que se venció el plazo para resolver el recurso de revocatoria. Artículo 66. En todo ámbito del derecho, vía administrativa, vía judicial, en aplicación a la Constitución, parágrafo 2, artículo 180, en Bolivia existe la doble instancia. ¿Qué quiere decir? Que no se puede resolver en una única instancia. Siempre tiene que haber dos instancias. Luego viene el control judicial. La ley 2341, por ejemplo, ¿qué nos dice en el tema del derecho administrativo boliviano? Procedencia de los recursos administrativos, procedencia de las impugnaciones. Los recursos administrativos proceden contra toda clase de resoluciones de carácter definitivo o actos administrativos que tengan carácter equivalente, siempre que dichos actos administrativos, a criterio del ciudadano, a criterio del interesado,
afecten, lesionen o pudieran causar perjuicio a sus derechos subjetivos o intereses legítimos. Para efectos de la ley, se entenderá por resoluciones definitivas o actos administrativos que tengan carácter equivalente a aquellos actos administrativos que pongan fin a una actuación administrativa. ¿Qué quiere decir esto? A ver, quiere decir esto que todos los actos de los servidores públicos que a criterio del ciudadano, a criterio de los recurrentes, afecten o lesionen derechos, incluso subjetivos. En esa condición, significa que todo puede ser impugnable. Todo puede ser impugnable. Quien tiene que responder por escrito que no es posible, no es así, pues es el servidor público, ¿no? El servidor público. Quien tiene que, cualquier acto administrativo de respuesta al revocatorio, respuesta al jerárquico, respuesta a una consulta amparándome en el derecho a la petición, artículo 24 de la Constitución Política del Estado, debe tener las mismas condiciones en muchos aspectos del debido proceso. Deben fundamentar, deben motivar, explicar de tal forma que lleguen al convencimiento. Si yo como jurista presento un recurso de revocatoria, impugno y digo por qué se ha destituido a tal servidor público, por qué se le ha bajado el sueldo, por qué esto, por qué aquello, la administración pública debe responder fundamentada o motivadamente, explicando punto por punto, ¿no? Por ejemplo, en la defensa de los notarios, han habido muchas acciones de amparo. Mañana vamos a ver la defensa de los notarios, donde los notarios se han quejado, ¿no? Se han quejado en la vía de amparo de que las resoluciones no explicaban, no fundamentaban los agravios, no, los notarios se quejaban o se quejan de algunas actitudes que no están en la ley del notariado, pero que les inculpan, ¿no? Les hacen aparecer como falta, y se han quejado del principio de tipicidad, taxatividad, y que mañana vamos a ver varias sentencias en ese sentido. Y en cualquier actuación del Estado, el debido proceso no es que cumplan plazos. El debido proceso es que te expliquen, que usen la ley para sancionarte, para disciplinarte, pero además que te expliquen la lógica, el accionar, lo que en derecho penal se conoce como la subsunción de conductas. Bien, el recurso de revocatoria deberá ser interpuesto, ya habíamos visto, por el interesado. El plazo del alcance de la resolución son los 20 días, el alcance de la resolución del recurso jerárquico, este es 90 días, y es por la autoridad superior. Muy bien, ¿qué pasa cuando se terminan estos recursos? Se agota la vía administrativa. Se agota la vía administrativa. Pero bueno, ahí termina todo, ¿no? Todavía hay dos opciones más, incluso hasta tres. La primera opción, si se han violado garantías constitucionales, o mejor dicho, garantías jurisdiccionales como el debido proceso, el recurrente puede irse a un amparo. Y ustedes muy bien saben, colegas, que para el amparo se tiene un plazo de 6 meses. Esa es la vía constitucional, cuando se violan garantías jurisdiccionales. Pero también se tiene la vía judicial. Y para eso hay una norma especial que enseguida les voy a mostrar, que te establece la posibilidad de llevar al Estado, o en este caso a los servidores públicos, a una vía judicial, ya sea contenciosa o contenciosa administrativa. Enseguida vamos a ver la diferencia. Y hay una tercera opción más, ¿no? Cuando se agotan todas las instancias administrativas y judiciales, vamos a imaginar que nos vamos a un contencioso, y en el contencioso también no han hecho valer mi derecho. Entonces, ustedes muy bien saben que existe la vía internacional. ¿Ya? La Corte Interamericana de Justicia, en tema de derechos humanos, yo me he quejado en el proceso disciplinario de que no han valorado esta prueba. He ido al recurso jerárquico, tampoco han querido valorar la prueba. Me he ido al contencioso administrativo, tampoco me han valorado la prueba.
A partir de agotar todas las vías, que en este caso es la vía judicial en el contencioso, tengo 3 meses para la vía internacional. Y bueno, tengo que hablar nomás de algo que no quisiera, pero por temas académicos lo voy a hacer. El caso de la expresidenta Yanine Áñez, que que debió haber sido procesada como una alta autoridad de Estado y no como un ciudadano común. Ella, seguramente con su equipo de defensores, de abogados, saben todo lo que va a pasar. Seguramente no le van a dar curso a sus reclamos de decir, yo soy una alta autoridad, habré entrado por la puerta, por la ventana, prorrogada, autodesignada, autonombrada. Finalmente fue una presidenta. Y el Tribunal Constitucional dijo, no puede haber vacío de poder, o sea, la secundó. Y además, todas las leyes que ella promulgó, toditas son válidas, incluso las elecciones. Uh, va a ir a agotar la vía judicial, va a ir hasta el recurso de casación y nulidad. Vamos a imaginar, bueno, eso pasarán 8, 6 años tal vez, o unos 5, no lo sé. Imaginemos que en todas las etapas ratifican la sentencia. Creo que le han dado 10 años, ¿no? Va a tener que ir a la justicia internacional. En 15 o 20 años, con seguridad, por el principio de legalidad. Bolivia tiene una ley de altas autoridades de Estado. No le han hecho caso. Entonces, lamentablemente, Bolivia va a perder. Va a jugar como siempre, va a jugar como nunca, pero va a perder como siempre. Y van a indemnizarla. ¿Y con qué van a indemnizar? Pues con nuestros impuestos, ¿no? No creo que indemnicen con el salario de las autoridades que han tomado esa decisión, ni que la han juzgado, ¿no? Bueno, después habrá la repetición, pero hasta ahora no hay una ley que regule cómo se hace la repetición cuando los servidores públicos causan daño al Estado. Eso tiene que haber una ley. Y omisivamente, hasta ahora no hay la ley, cómo debe cobrarse la repetición de pago cuando hay acciones u omisiones por daños económicos al Estado. Bien, solo para darles un ejemplo de la necesidad de agotar la vía administrativa y la vía judicial para ir a la vía internacional. Ayer vimos, se les expliqué, colegas, que hay los principios constitucionales de subsidiariedad e inmediatez. En muchos casos, cuando hay elementos inmediatos, no es necesario hacer todos estos recursos, ¿no? Bueno, pero ya hemos explicado ayer ampliamente en qué casos sería. Aquí tenemos el proceso contencioso administrativo que necesariamente debe emerger del agotamiento de la vía administrativa. Ya hemos agotado la vía administrativa a través de los recursos de revocatoria y jerárquico, etcétera, etcétera. Pero también hay otro elemento, ¿no? Yo les dije, hay 2 alternativas, la vía constitucional y la vía judicial. Tienes que elegir una. No se puede elegir las 2. ¿Por qué? Por el problema de los plazos. Si tú presentas bueno, te han notificado con el agotamiento de la vía administrativa el día de hoy, en 2, 3 semanas tú presentas el amparo, en el amparo te va mal, todavía tienes tiempo para presentar el contencioso. Pero imagínate que como abogado tú dices, tenemos 6 meses, de aquí a 5 meses vamos a presentar. Presentas el amparo a los 5 meses y te va mal en el amparo, pero ya te han pasado los 3 meses para presentar el contencioso. Entonces ya no tienes esa oportunidad. Pero si eres diligente y el amparo lo presentas dentro del primer mes y sale tu amparo, por ahí tu amparo corrige, muy bien, o por ahí tu amparo no lo toma en cuenta o no te dan la tutela, todavía tienes la vía contenciosa porque estás dentro de los 90 días. Bien, el proceso contencioso administrativo. Resuelto artículo 70 de la ley 2341. Resuelto el recurso jerárquico, el interesado podrá acudir a la impugnación judicial por la vía del proceso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo de Justicia. Esto está en Sucre. Ya, vamos a ver cómo funciona esto. Se denomina o es la ley 620 del 29 de diciembre de 2014.
El objeto de esta ley es crear la estructura del Tribunal Supremo de Justicia y en ellos los tribunales departamentales de justicia y salas en materia contenciosa y contenciosa administrativa, estableciendo sus atribuciones. Miren, hay dos salas departamentales, hay salas contenciosas y, perdón, contenciosa administrativa. Y enseguida les doy la diferencia. Y en Sucre está la sala contenciosa. ¿Cuál es la diferencia entre un proceso contencioso y un proceso contencioso administrativo? Hay diferencias y las vamos a ver enseguida. El artículo 2 establece sala especializada en materia contenciosa, esa es una, y contenciosa administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. Aquí está la diferencia. Se crea la sala contenciosa y contenciosa administrativa como parte de la estructura del Tribunal Supremo de Justicia con las siguientes atribuciones: conocer y resolver las causas contenciosas. Ya, aquí miren, se crea la sala contenciosa y contenciosa administrativa como parte de la estructura del tribunal. Uno, aquí da la diferencia. Conocer y resolver las causas contenciosas que resultan de los contratos, negociaciones y concesiones del gobierno central y demás instituciones públicas, privadas o que cumplan roles de administración pública a nivel nacional. Esa es la sala contenciosa administrativa y esas están en capital de departamento. ¿Qué sucede? Yo soy una empresa constructora, ¿ya? Y me han contratado, no sé, me contrató la alcaldía de La Paz y no me paga. O sea, yo he entregado ya la obra, me han dado un anticipo del 20%. Se cambió el alcalde, lo destituyeron, se han peleado en el consejo y finalmente yo he entregado no vamos a imaginarnos que es una escuela. He entregado la escuela, yo soy la empresa constructora que a través de una licitación pública me ha adjudicado. No me han pagado. Entonces, yo no me puedo ir ante un juez civil, me voy a ir ante una sala contenciosa administrativa en La Paz. Si no me equivoco, hay dos salas aquí, ¿ya? Muy bien, entonces ahí está definida la competencia cuando tengo que pelearme judicialmente por un tema administrativo con el Estado. Y lo dice la ley 620, ¿ya? Pero el 2 dice, ¿cuál es el proceso contencioso? Muchos autores y colegas la hemos denominado el contencioso puro, el contencioso puro. ¿Cuál es el objeto? Conocer y resolver las demandas contenciosas del nivel nacional que resulta de la oposición entre el interés público y el interés privado. ¿Ya? Yo ya he agotado todo, revocatorio y jerárquico, pero es un tema particular. Por ejemplo, el notario. El notario ya le han iniciado un proceso disciplinario, primera, segunda instancia, terminó. Ya no puede ir al amparo o algo pasó, o perdió el amparo y está todavía en plazo, puede irse a un contencioso administrativo y esto es en la ciudad de Sucre. ¿Ya? Entonces, el primer proceso, el contencioso administrativo, es por negociaciones contratos y el contencioso puro es porque una decisión del Estado, una decisión de los servidores públicos, afecta intereses privados. O sea, los intereses públicos y privados están en colisión. ¿Ya? No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, colegas. ¿Todo está claro? Ya, bueno, qué bien. Bien, como ciudadanos que estamos administrados por el Estado boliviano, debemos entender que la palabra Estado es una ficción de la abstracción humana. Y quiere decir que en realidad no existe, ¿no? El Estado boliviano es una ficción del derecho, no existe. Pero lo que pasa en esta ficción del derecho es la intervención del hombre o de los servidores públicos. Y sus decisiones afectan al mundo real y afectan a los intereses privados, colegiados o empresariales del Estado.
o de los ciudadanos. ¿Ya? Pero el límite de este todopoderoso Estado, aunque no es todopoderoso, su límite es el principio de legalidad, la ley, gobierno de leyes y no de hombres. Bien, habríamos terminado esta parte. No sé si hay alguna pregunta. Vamos a subsumirnos. Bueno, con esta presentación les he explicado un poco el derecho administrativo boliviano, formas de cómo se puede defender o formas como se puede pelear contra el Estado, y les he mostrado que hay muchos caminos, ¿no? No solamente el tema constitucional, también hay, para llegar al tema constitucional hay que cumplir y hay que agotar la vía administrativa, pero también existe la vía judicial. Esta ley 620, que la pueden descargar del internet y ustedes van a darle una lectura, establece que el Código de Procedimiento Civil del 75, de 1975, abrogado en el 2010, los resucitan. Hay varios artículos que resucitan. ¿Cómo se usa el procedimiento o el contencioso administrativo? Se usa a través de este Código Civil, que lo han vuelto a vigentar con una ley. Bien, compañeros, mañana vamos a dar nuestra última exposición y le vamos a dar un énfasis al derecho notarial, al derecho sancionador disciplinario que tienen los notarios, las faltas, la defensa. Hay muchos notarios que, bueno, hay algunos también que cometen grandes irregularidades, más bien que son los muy pocos. Hoy en día los notarios tienen instrumentos digitales muy interesantes, pueden verificar los datos del carnet en el CEGIP vía online, los documentos notariales que se hacen. Hoy los notarios usan un servidor a través de sus computadoras, se encriptan por una aplicación que se llama Notaría Segura. Cualquier ciudadano puede saber los números, teléfonos de los notarios. Además, puede verificar a través del QR con el celular si esa escritura pública, ese poder está vigente, no ha sido revocado, si realmente está dentro del servicio notarial. Lamentablemente, muchos notarios han sido víctimas de falsificadores. Algunos notarios es posible que hayan sido incluso cómplices, pero yo estoy seguro que solamente es una pequeña minoría, ¿no? Pero hoy en día los notarios, al ser personas de derecho privado, tienen una delegación del Estado, pero deben y pueden ser disciplinados. A veces hay notarios que por un servicio notarial que debería costarte, según el arancel, 350, te cobran 500, no te dan factura, te tratan mal y al final hasta te rechazan la escritura pública en derechos reales. Pues existe todo un régimen disciplinario, existen faltas graves, leves, gravísimas, que pueden terminar aún en la destitución del notario. Muchos de los procesos judiciales que se ventilan en Bolivia, especialmente en el área civil, son pues porque no ha habido un buen servicio notarial o ha habido un servicio notarial deficiente. Antes del 2014, de la ley del notariado, que mañana la vamos a ver, no necesariamente los notarios eran abogados. Se han encontrado varios notarios en el Beni, por ejemplo, en provincias del Beni, que no eran algunos apenas bachilleres. Entonces ahí se han cometido grandes errores, no había responsabilidad, los notarios siempre pedían la minuta y bueno, echaban la culpa al abogado que había hecho la minuta. Hoy en día siguen exigiendo la famosa minuta, pero aunque haya la minuta, el único responsable del servicio notarial es el notario. Eh, Habían los testigos instrumentales, que hoy en día el único que moldea la voluntad de las partes y es responsable del servicio notarial, pues efectivamente es el notario, ¿no? Entonces, mañana vamos a ir viendo estos aspectos, vamos a darle una revisión al derecho notarial, al servicio notarial, al sistema impugnatorio, y vamos a ver también jurisprudencia constitucional que ha legislado que ciertas actitudes de los notarios, aunque no son faltas en la ley,
se van a entender como irregularidades y faltas porque finalmente afectan al servicio notarial. Bueno, ¿hay alguna pregunta antes de despedirnos? Doctor, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, María Antonieta. Dígame, la escucho. Gracias, doctor. Una consulta, doctor. Usted sabe de que los notarios están sometidos a evaluaciones cada 2 años. Si una evaluación de un notario saldría, negativa, el notario tiene derecho a impugnar. Por supuesto. Posterior a la impugnación, doctor, ya no puede ya hacer apelación, entonces tendría que irse a un contencioso administrativo o a un amparo, doctor. ¿Usted tiene la ley del notariado en la mano? Sí. Lea el artículo 35 del Decreto Supremo 2189. Determinación de la cesación, doctor. Yo lo voy a leer para todos. Mire, aquí dice, la cesación será determinada a través de una resolución. La cesación es cuando el notario deja de ser notario, ¿no? Para ser notario ha habido una resolución del director del notariado. La cesación será determinada a través de resolución administrativa motivada en la causal que corresponda conforme al artículo 15, ¿ya? El artículo 15, y me voy rapidito al 15. ¿Usted es notario, colega? María Antonieta, ¿usted es notario? Sí, doctor. Muy bien. ¿De dónde es? ¿Es de La Paz? No, soy de un municipio de Chuquisaca. Ah, perfecto. Mire, colega, la cesación, según el artículo 15, es fallecimiento, evaluación de desempeño negativo, destitución por proceso o renuncia. Si usted, digamos, hay una evaluación de desempeño negativo, ¿qué se aplica? Aquí dice, la cesación será determinada a través de resolución administrativa en la causal que corresponda conforme al artículo 15. Cesación por evaluación negativa, coma, misma que será notificada al notario y, escuche esto, y recurrible de acuerdo a lo establecido en la 2341. El notario todavía tiene el recurso de revocatoria jerárquico si corresponde el amparo y el contencioso administrativo. Gracias, doctor. Claro, no se preocupe, pero, colega, tiene que ser debidamente fundamentado, motivado, sentencias constitucionales, ¿no? Yo actualmente tengo un proceso contencioso administrativo, tengo 2 procesos contenciosos en Sucre, precisamente en la protección de derechos de notarios, ¿no? Pero este artículo 35 es el que le permite al notario seguir impugnando, ¿no? Por ejemplo, los notarios les encuentran una falta y les quitan 35 puntos. Y bueno, eso para mí es una doble sanción, ¿no? O sea, es mi opinión. Porque al notario le dicen, bueno, está cometido una falta grave, 5 salarios mínimos. Paga la multa y bueno, en la evaluación le descuentan 35 puntos más. Y bueno, eso es doble sanción. La Constitución es muy clara cuando dice nadie podrá ser juzgado 2 veces por el mismo hecho, ¿no? Pero es una doble sanción. Y bueno, el Tribunal Constitucional lamentablemente no ha admitido hasta el momento ningún recurso, pero eso no significa que no lo pueda hacer en el futuro. Bien, ¿algún otro criterio, alguna otra pregunta? Bien, creo que son las 21:24. Si no hay más preguntas, mañana vamos a tener igual una jornada muy interesante de derecho notarial. Agradecerles a todos ustedes. No sé si Néstor está presente. Sí, doctor, aquí. Muy bien, Néstor. Muchas gracias, doctor. Terminamos.